Teniendo en cuenta que nadie tiene dudas, mañana espero que todos me promocionen. Vamos a iniciar el tema de hoy. Recuerden, por favor, levantar la mano en caso de que quieran hacer alguna consulta. Voy muy rápido, quieren que revea algún otro punto. Yo voy a dar hasta las 8 y luego va a continuar la licenciada, la enfermera Yasmín Gómez. Y al finalizar todo esto, quedarían para hacer tutoría con los ayudantes alumnos Mauro Fernández y Karen Torrico, para despejar cualquier duda sobre los temas anteriores que ustedes tengan. Hoy vamos a iniciar con aparato respiratorio. Como el nombre lo indica, este es una serie de órganos que nos va a ayudar a nosotros a captar el aire primero del ambiente y desde ese aire que captamos y lo llevamos adentro de nuestro organismo, hacer disposición de los gases que se encuentran en el aire, principalmente del oxígeno. Por ahí lo habrán escuchado en la secundaria, en la escuela, o lo habrán visto. Nosotros somos organismos aeróbicos. ¿Qué significa? Que nosotros necesitamos oxígeno para poder realizar nuestras funciones, dado que a nivel evolutivo nuestras células, o nuestros conjuntos de células encontraron que era mucho más em, efectivo, por decir una palabra, realizar sus funciones metabólicas celulares con la ayuda del oxígeno que en un ambiente sin oxígeno, lo cual no implica que en ciertas circunstancias nuestro cuerpo trabaje con poco oxígeno y tengamos, pero eso ya son más bien situaciones patológicas. Entonces, ¿qué es la respiración? En sí es un proceso involuntario, es automático, en el que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se expulsa el gases de desecho con el aire expirado. Usualmente el producto del metabolismo, eh, de la utilización del oxígeno, suele ser el dióxido de carbono. Con lo cual, el intercambio gaseoso neto balanceado es entre el oxígeno y el dióxido de carbono, es decir, que captamos el oxígeno del aire y expulsamos el dióxido de carbono a través de ese mismo aire. Este proceso se lleva a cabo a nivel celular dentro del organismo. La respiración tiene como función incorporar al organismo el oxígeno que todas las células requieren para realizar el proceso metabólico. Y el resultado de ese proceso metabólico suele ser dióxido de carbono más agua. El agua usualmente nuestro cuerpo lo reutiliza, el dióxido de carbono no nos sirve, o de hecho su concentración elevada en el cuerpo puede significar toxicidad en la sangre y llevar a otras alteraciones en nuestro organismo. Por eso habla de un proceso involuntario y automático. Si bien en ciertas circunstancias nosotros por ahí podemos aumentar la frecuencia respiratoria, s- no hagan la prueba, pero, o si van a hacer la prueba, háganlo acompañado. Si ustedes intentan bloquear el ingreso de aire, ya sea tapando su boca, van a notar que en cuestión de minutos, 4, 5 minutos, algunos pueden retener más, otros menos, van a ver que su cuerpo pide oxígeno y en el caso, por ejemplo, de caer en el agua, pueden contener la respiración, pero automáticamente al cabo de unos minutos, de manera involuntaria, el individuo abre la boca, entra agua y termina produciéndose el proceso de ahogamiento. ¿Sí? Entonces, por eso habla de que es involuntario y automático. Ni bien nuestro cerebro detecta que falta oxígeno, comienza con mandando receptores para que el cuerpo comience a incorporar más aire. ¿Qué significa? Que si ustedes están, por ejemplo, pasando em, una infección respiratoria de vía baja, donde hay acumulación de secreciones, ustedes tienen mucha secreción en su aparato respiratorio, lo que hace el cuerpo al detectar que bajó el oxígeno, porque en vez de haber aire en las vías aéreas y secreciones, le le manda un mensaje el cerebro a lo que es el aparato respiratorio
y les dice, mete más aire, por decir de una manera burda. Entonces aumenta nuestra frecuencia respiratoria para tratar de compensar esa supuesta falta de oxígeno que estamos teniendo, pero que se debe no porque falte aire, sino porque hay algo que está obstruyendo las vías por donde tiene que ir ese aire. Entonces, ¿qué vamos a ver en el aparato respiratorio? Tenemos dos partes que la mayoría de la patología también se suele dividir en estas dos partes, que es infecciones de vía aérea superior perdón, no infecciones, sino aparato de vía aérea superior y aparato de vía aérea inferior. Dado esa clasificación, se suelen venir las patologías. Entonces, más de una vez ustedes habrán encontrado que dice infección de vía aérea superiores y en otros casos dice infección de vía aérea inferiores. ¿A qué hace referencia? Que vamos a tomar como superior lo que es la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Todo hasta acá se considera vía aérea superior. Van a encontrar que dice vía aérea superior. Y con lo cual, por lógica, todo lo que queda por debajo de la laringe se va a considerar vías aéreas inferiores. Toma importancia cuando se va a tratar la patología de un paciente en aparato respiratorio y toma más relevancia todavía en niños muy pequeños y en adultos mayores, porque no es lo mismo que sea una infección a nivel de la cavidad nasal, solamente por ejemplo una sinusitis, una rinitis, a que sea una neumonía o una bronquiolitis o una bronquitis, donde ya tenemos un problema más profundo y muchas veces requiere otro tipo de tratamiento. Por eso se los clasifica en vía aérea superior, que es cavidad nasal, boca, faringe, laringe, y vía aéreas inferiores desde la tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos y pulmones. Esto lo tienen que tener en cuenta, sobre todo ustedes cuando van a hacer examen físico y tengan que valorar a los pacientes. em, Tengan en cuenta qué es lo que están valorando, si encuentran algún tipo de problema, lo tienen que tratar de esta manera, vía aérea superior, vía aéreas inferiores. Entonces empezamos con, obviamente siempre vamos a tratar de seguir un orden lógico. Vamos a empezar desde lo que es el exterior hacia el interior, o sea, desde lo que está más hacia afuera hacia adentro y también de lo superior a lo inferior. O sea que acá vamos a tomar como referencia dos planos. El plano coronal, que me va a llevar desde la parte anterior hacia la posterior o desde afuera hacia adentro, y el plano horizontal, que vamos a ir desde arriba hacia abajo. En este caso, vamos a comenzar viendo todas las estructuras. Yo en la diapositiva anterior las nombré, acá se las muestro. La cavidad nasal, que es por donde va a ingresar solamente aire. Nosotros tenemos em, una entrada de aire independiente y después tenemos la orofaringe, que sería ya la parte de la boca donde ingresa el alimento. Esto es importante tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es para prevenir o a la hora de brindar nosotros un cuidado de enfermería, tenemos que saber si nuestro paciente ingresa el aire por la nariz o por la boca. Luego le sigue la faringe, que como vemos en esta imagen, la faringe es un conducto común entre lo que es la cavidad nasal y la orofaringe. Es decir, que en este conducto, en este tramo, se van a encontrar el aire y cualquier alimento que nosotros coloquemos en la boca. Luego viene lo que es la laringe. Acá esta faringe, como es común para el aparato respiratorio y para el aparato digestivo, que es la boca donde inicia, se divide en dos, en laringe
y esófago. El esófago es para la comida y la laringe es para la entrada de aire. Acá hay que tener en cuenta que si nosotros no ponemos a hablar cuando estamos comiendo, corremos el riesgo de que se abra la vía respiratoria y eso que tenemos en la boca, líquido o comida, se vaya a los pulmones. Los pulmones, todo lo que es la mucosa pulmonar, no está preparada para objetos sólidos, con lo cual el primer acto reflejo que tiene nuestro aparato respiratorio, la tos. Entonces trata de expulsar ese cuerpo extraño, porque por más que sea un alimento, sigue siendo un cuerpo extraño para la mucosa, porque en el aparato respiratorio solo acepta aire, un poco de mucosidad para lubricar el sistema, pero lo que debe ingresar al sistema respiratorio es aire. Por eso es que cuando se le recomienda a todos no hablar mientras se come, ¿sí? Porque se corre el riesgo de que eso que tenés en la boca, que estás masticando, que estás tratando de llevar a tu estómago, en vez de seguir el camino que corresponde de faringe a esófago, se mete a la laringe. En el mejor de los casos, tose, el famoso se atragantó, toses y lo expulsas. Pero en otros casos, en niños muy pequeños y en adultos mayores, cuyo nivel de conciencia está disminuido, también está disminuido el reflejo de la tos, ese cuerpo extraño, ese cuerpo extraño puede quedar alojado en la tráquea o incluso, si es muy pequeño, irse hacia lo que es el parénquima pulmonar y puede causar una neumonía. Puede causar infecciones graves, puede causar cavitaciones, puede causar eh, un montón de complicaciones y el paciente ni siquiera se está dando cuenta porque su nivel de conciencia no es óptimo, ¿sí? Está confuso, ya no recuerda, hay gente que llega a una cierta edad que ni siquiera recuerda cómo comer, cómo toser, ¿sí? Entonces, ahí es donde entramos nosotros como enfermería a cuidar eso, sobre todo cuando nosotros somos el cuidador y suplimos esas necesidades básicas de alimentación en el paciente. ¿A qué voy? Que no le estemos hablando a nuestro paciente cuando está comiendo o algo similar ese error solemos cometer cuando estamos alimentando a los bebés, que queremos que balbucee, que queremos que comience a hablar y que la papa y que la mamá y que el papá. No, el proceso de la alimentación tiene que ser para alimentarse. Después que termina de comer, ahí podemos empezar a hablar, ya sea con nuestro paciente muy pequeño o nuestro adulto mayor. Porque si lo hacemos durante la comida, corremos el riesgo de que nuestro paciente se broncoaspire. Entonces empezamos por la cavidad nasal. Lo vamos a tomar como una estructura. A ver si puedo borrar este que quedó. Es una estructura por donde va a ingresar el aire y acá es importante en las épocas invernales la razón por la que nosotros le decimos respire por la nariz y no por la boca cuando hace mucho frío. ¿Por qué? Porque no es un simple conducto de pasaje de aire, sino que las narinas o la cavidad nasal también tiene vello, tiene mucosidad y está muy irrigado. Nosotros ya vimos que tiene los cornetes superiores, medios e inferiores. Esos cornetes que nosotros ya nombramos cuando dimos cráneo, está revestido de mucosa, lo que hace que aumente la superficie de contacto del aire con la mucosidad nasal. Entonces el aire que ingresa, si trae partículas muy grandes, quedan atrapadas ahí en lo que es el vello nasal. Y por eso se recomienda no retirar completamente el vello nasal, recortarlo, pero no retirarlo completamente. Eh, si son partículas muy grandes, quedan atrapadas ahí de polvo e incluso algunas bacterias de gran tamaño o masas de bacterias, porque a veces vienen en conjunto. Pero también permite que ese aire que viene de afuera, que o si es en épocas de verano, viene muy caliente, sobre todo acá, lo que es Corriente, hablando de nuestra región, es muy caliente y seco, o en invierno que puede ser muy frío o húmedo. Entonces, cualquiera de esos dos extremos en la temperatura, cuando ingresa por la nariz, se humidifica. ¿Ya? Le brinda un poco más de agua si ese aire viene muy seco
o en el caso de temperaturas muy frías, lo calienta. Entonces, cuando el aire llega a los pulmones, ya tiene una temperatura similar al interior de nuestro cuerpo. De ahí que se le recomienda a las personas que respiren por la nariz en épocas invernales o de mucho calor y no por la boca. De hecho, más de uno habrá hecho la prueba en algún momento de su vida donde respira por la boca y al cabo de unos minutos, ya sea porque esté congestionado, o porque se levantó resfriado, con alergia o lo que fuese, comienza a respirar por la boca y van a ver que lo que es el labio, que también es mucosa, y toda la región peribucal se reseca. ¿Por qué? Porque no está preparado para recibir el aire muy frío, el aire muy seco en épocas de invierno, en épocas de verano y no tiene la capacidad de modificar ese aire. Entonces llega a los pulmones y viene la famosa frase, ay, salí de casa desabrigado y ahora comienzo a tener tos. ¿Por qué? Porque comenzaron a respirar por la boca, ese aire entró muy frío, resecó la mucosa de su aparato respiratorio inferior y llevó a que justamente ahora tengan este tipo, comiencen con tos. Presenta un par de orificios llamado narinas, que son las narinas son estas, o fosas nasales, que están cubiertas de vello, de vellosidades. Esto es normal, o sea, lo normal es que la cavidad nasal tenga vello. Estamos, sirve como una medida de defensa en el cuerpo humano. En el mejor de los casos te detiene polvo, en otros también puede detener grandes cúmulos de bacterias. Recuerden que el polvo, más allá de que son partículas de aire, esa misma partícula de aire puede estar conteniendo bacterias, ¿sí? Entonces, bacterias, virus o cualquier cosa que puede ingresar a nuestro organismo y terminar infectándonos de ejemplo claro fue el COVID. Por ejemplo, COVID una persona podía infectar a otra sin tener sintomatología respiratoria. ¿Qué significa? Con el simple hecho de estar hablando, antes de presentar fiebre, antes de presentar tos, la persona ya podía infectar a otra. Por eso es que el virus se transmitió rápidamente en la población, pues decía, no, 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 yo no tengo nada. O el famoso, mi alergia al aire acondicionado, porque solamente tenía una rinitis, sin tos, sin fiebre, sin nada. Yo todavía huelo tu perfume. Llevaron a que a a esa infección a nivel sociedad, porque justamente esa persona seguía liberando partículas con virus. Entonces, no crean que porque la persona no tiene tos, no tiene fiebre o no se nota síntomas gripales clásicos como ojos enrojecidos, la voz ronca, o cierta dificultad para el ingreso de aire, puede estar transmitiendo virus. ¿Estamos? No se sabe qué tiene la otra persona. Con lo cual, no esperen a ver, no, y tampoco una persona no es que lleva un cartel diciendo, mira que tengo un virus, em, te puedo contagiar. No, la verdad es que no sabemos. Estamos expuestos a muchísimos microorganismos que no vemos. Tampoco es para que vivamos en una burbuja, pero es para tener en cuenta ese tipo de cosas. Nuestro cuerpo, el que se conoce bien, sabe, tiene señales en su cuerpo, no sé, amanece con la garganta muy seca, comienza a tener un ligero picor o ardor en la garganta, que por ahí no le da importancia, sigue compartiendo mate y después resulta que a los 7 u 8 días comienza con un cuadro gripal. O ustedes mismos están compartiendo mate y después me faltan 7 u 8 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque todos estuvieron tomando mate de la misma bombilla. El mate, lamentablemente, es un medio de transmisión de microorganismos. Así que hay que tener en cuenta eso. Está recubierto de mucosa. Esta mucosa nasal es la que va a modificar el aire y darle una temperatura. Obviamente no le va a dar una temperatura de 37 grados, pero por lo menos bueno, ahora no tenemos, estamos ingresando, estamos saliendo al otoño, pero tenemos un calor. em, pero supongamos que en algún momento llegará el invierno, las temperaturas de 10 grados, bueno, más de eso no se le va a bajar, 10 grados
del exterior, cuando ingresa a nuestro cuerpo, se humidifica y se calienta. Entonces, en vez de llegar 10 grados a tus pulmones, ya llega a un 15, un 20 grados. ¿Por qué? Porque pasó justamente por esta mucosa, acá entre los cornetes, la mucosa nasal, y se calentó ese aire. Si nosotros lo miramos de una manera tridimensional, tiene una forma de pirámide con base inferior. Los orificios externos se denominan narinas, esto que está más expuesto está hacia afuera, y la que están hacia el interior del cuerpo se llaman coanas. Estas, las coanas, son las que nos van a comunicar con la faringe. Acá tenemos que em, tomar referencia. El Héctor les había dicho que los huesos de la cara eran huecos, ¿sí? Eran todos huecos. Si bien eran irregulares, también eran huesos huecos. Esas cavidades dentro de los huesos se llaman cavidades neumáticas. Y es, como yo le había dicho a ustedes, lo que permite que tengamos cierto timbre de voz. eh, Vieron que yo por ahí le pego el grito a ustedes en el aula o puedo hablar sin micrófono, o sea, yo puedo moderar mi tono de voz, subirlo y bajarlo, tiene mucho que ver con esas cavidades neumáticas. O sea, tengo la cabeza grande y tengo más grandes las cavidades neumáticas, entonces puedo elevar mi timbre de voz. Sin embargo, al ser cavidades, les dije, está recubierto de mucosa. Todas esas cavidades tienden a comunicarse en las narinas. Todas ellas tienen comunicación en las narinas. Un minutito. Es decir, todas se comunican, esos orificios de estas cavidades neumáticas tienen comunicación aquí en la nariz. A su vez está recubierto también de mucosa, con lo cual al estar recubierto de mucosa tiene la capacidad de tener moco, mucosidad de manera normal, y a su vez de ese moco poder infectarse. Entonces, tal vez más de uno capaz sufrió o sufre, porque suele ser crónico, de lo que son las sinusitis. Bueno, cuando se habla de sinusitis estamos hablando de que la infección no está en la nariz, sino que está en estas cavidades neumáticas que se tienen que drenar y se drenan por los orificios o meatos que se encuentran debajo de los cornetes en las narinas. Y si no se puede, hay que drenar a través de esos conductos ahí debajo de los cornetes. No sé si alguno alguna vez sufrió este procedimiento donde es introducir una aguja y empezar a aspirar el contenido que se encuentra ahí, que usualmente es mucoporolento. Entonces, estas cavidades se llenan de moco. Como no es fácil salir y sobre todo si ese moco se vuelve muy espeso, la persona puede sentir dolor. Usualmente es dolor acá en la frente, donde están los mayores, acá en los pómulos. De hecho, muchos pueden decir, siento que tengo como una piedra, pero no me duele, sino que siento pesado, bajo la cabeza y me duele. Bueno, eso es porque los senos paranasales están infectados o llenos de mucosidad. Por eso ustedes tienen que valorar al paciente y preguntarle qué siente, cómo se siente, si tiene algún tipo de dolor o no. Deme un segundito que me está molestando esta línea. Ahí está. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? No veo el chat, pero parece que no hay ninguna. Sí, Martínez. Profe, ¿puede poner un ratito la imagen anterior? Dame un segundito. Ahí. ¿Está? Sí. ¿De que revea algo? ¿Que repita algo? No, no. Ah, está copiando nomás. Ya tienen el Power en el aula, ¿eh? Lo tienen en formato PDF, así le va a ser más fácil para imprimir. Lo que Ya sí está. Gracias.
tiene color, por ahí le puedes dificultar un poco, pero vi que se lee bien y en blanco es un fondo celeste, así que no le va a perjudicar mucho. Bueno, dado que no hay preguntas, continuamos. A ver si nadie me levantó la mano. No. Bueno, ya hablamos de las narinas, que es por donde inicia el aparato respiratorio y por donde va a ingresar el aire. Ahora vamos a hablar de lo que es el conducto que es común entre aparato digestivo y aparato respiratorio, o sistema digestivo y sistema respiratorio. Aparato, sistema, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Es común entre los dos, o sea que se pueden comunicar entre ellos. Se lo conoce como un tubo membranoso, usualmente de músculo liso, con lo cual, a diferencia de lo que nosotros veníamos estudiando, donde el músculo estriado dentro de todo nosotros lo manejábamos a voluntad, porque cuando nosotros queríamos hacer flexión, lo único que teníamos que hacer era mandar el comando a nuestro cerebro, pensar y decir, tengo que tomar este objeto para aprender a acercarlo a mi cuerpo, extender mi brazo para tender mi brazo sobre el antebrazo, la mano y demás y tomar el objeto que está alejado de mi cuerpo, luego flexionar todo eso y traerlo. Bueno, eso lo hacen los músculos estriados. Todos los músculos que nosotros vimos de miembro superior, miembro inferior, tronco, espalda, todos son músculos estriados, es decir, que en algunos libros incluso hablan de músculos voluntarios, porque nosotros podemos, según las acciones que tomemos, hacer que esos músculos se contraigan o se relajen. Entonces nosotros nos levantamos de una silla, estamos controlando los músculos posteriores de la cadera, del abdomen y nos levantamos. Si bien no es que damos la orden comandada de decirle al cerebro, levántate o contrae el glúteo, contrae esto, sí estamos haciendo una acción, con lo cual implica algo voluntario. Yo me quiero levantar, tengo que contraer ciertos músculos, relajar otros para poder levantarme. Yo quiero caminar, tengo que tener una conjunción de fuerza entre flexores y extensores para poder desplazarme hacia otro lado. Entonces, todos esos músculos se consideran estriados. Ahora, todo lo que vamos a ver en lo que es aparatos y sistema ya son otro tipo de tejido. En este caso son músculo liso. A este músculo se le dice que es involuntario, es decir, nosotros no controlamos cuándo, cómo se contrae estos músculos. Por eso dicen que son involuntarios. Sin embargo, estos músculos se pueden estimular fácilmente. Por ejemplo, en el aparato digestivo principalmente, que inicia acá en la faringe, existe lo que se llama el movimiento peristáltico. Es como una onda, inicia y continúa hasta el ano. Nosotros podemos iniciar esa onda con el simple hecho de tragar saliva. No le estamos diciendo al músculo liso, movete. Pero con el simple hecho de tragar saliva, nosotros ya estamos moviendo ese músculo liso. Por eso es involuntario, no lo controlamos. Entonces, este tubo membranoso justamente está formado por ese músculo liso y por una mucosa que lo reviste. Y nada más, no hay ninguna otra estructura en el medio. Se extiende desde la base del cráneo o exocráneo. Recuerden que vimos el cráneo hacia abajo, pero la parte externa sería, se adosa a lo que es la base del cráneo y baja disminuyendo su diámetro hacia lo que es la laringe y la faringe. Presenta tres orificios, la rinofaringe. Rino significa nariz, con lo cual estaría bueno que lo vayan poniendo en el glosario. Rino es el prefijo para nariz. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a hacer una reconstrucción de nariz, es una rinoplastía, es decir, rino, nariz, plastía, modificación de la nariz. Rinoendoscopía. Estamos hablando de que esa persona se va a hacer una endoscopía a través de la nariz o va a observar su nariz. Entonces, rino es nariz, faringe, estamos hablando de la faringe. Orofaringe
oro es el prefijo, oro de oral, viene de boca. Entonces, todo lo que sea oro, orofaringe en este caso, está hablando de lo que es el orificio de la boca. Y la laringofaringe, el nombre ya no está diciendo, es el orificio que comunica con la laringe. Entonces, este embudo que se adosa a la base del cráneo y desciende aproximadamente 25 centímetros, no suele ser más de eso, tiene tres orificios en su parte anterior. El resto es todo liso de manera circular. Y hacia adelante se ven la rinofaringe, la primera que comunica con las coanas que nombré anteriormente, la orofaringe, que acá se comunica con el istmo de las fauces, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y con la laringe o laringofaringe, donde va a entrar ya es el aparato de fonación. Por eso, cuando nosotros comemos, lo importante es no hablar, porque justamente hay dos orificios que se comunican entre sí o están muy cerca, donde el alimento, en vez de irse y continuar su trayecto hacia el esófago y de ahí al estómago, junto con esos movimientos peristálticos, termina entrando en la laringe, en la faringe y provocando que la persona se atragante, como se suele decir de manera vulgar. Entonces aquí tenemos una imagen. Las narinas. Aquí, todo esto de las fosas nasales. Acá están las coanas. Acá, como estamos viendo de perfil, en cada uno de los laterales de la faringe, vamos a encontrar un pequeño orificio. Este orificio es un conducto, llamando conducto de Eustaquio, que comunica a lo que sería la rinofaringe con el oído interno. Es más propenso, suele estar abierto o más expuesto en los niños pequeños. Por eso es muy común que los bebés, aparte de tener un estado gripal, suelen tener también otitis aguda o crónica. O algunos adultos mayores, o ustedes mismos, en un cuadro grave de sinusitis o de infecciones de las vías aéreas superiores, pueden perder o matizarse los sonidos que perciben en su oído. No se están quedando sordos. Bueno, puede ser, pero si están cruzando una cuestión viral, puede estar asociado a ese estado gripal, donde dice, siento como si tengo algodones en los oídos. Es porque esa infección ya ingresó por la trompa de Eustaquio y está infectando el oído. A veces es una simple inflamación, se resuelve el cuadro viral o el cuadro bacteriano y la persona recupera su audición normal. En otros casos, y dependiendo del tipo de patógeno que nos ataque, hay personas que pueden quedar con sordera, ¿sí? O con una otitis crónica. Eh, por eso a veces cuando sienten que están una de las maniobras de nuestra abuela, cuando tenemos toda la nariz tapada o sentimos algo en los oídos, te dicen tapate la nariz y expulsa, retener el aire. Que lo que se busca es tratar de que si hay algo en el conducto de Eustaquio que nos esté impidiendo, se destape y nos permita tener un libre acceso en el conducto de Eustaquio y hacia el oído y así poder escuchar mejor o evitar esa sensación de algodones en los oídos algodón en los oídos porque el sonido le llega amortiguado, como más bajo de lo que debería. De ahí también que muchas personas en el cuadro gripal le comiencen a gritar o a levantar la voz. ¿Por qué? Porque están teniendo tapados los oídos, no escuchan correctamente y creen que es algo que le está pasando a todo el mundo, ¿sí? Entonces comienza a elevar la voz. Está aquí, esto, lo que yo decía, el orificio o trompa de Eustaquio en algunos libros, conducto de Eustaquio en otro, pero el clásico clásico que se le llama trompas de Eustaquio. Luego sigue la otra parte de la faringe, toda la parte posterior es lisa, los orificios están en la parte anterior de la faringe, esto es importante. Luego viene la orofaringe, comúnmente llamada garganta.
¿sí? Cuando nosotros hablamos, pedimos al médico, bueno, nosotros también podemos hacer, si queremos hacer una buena anamnesia, hacer una valoración de la cavidad bucal, le pedimos a la persona que nos abra bien grande la boca y observamos. Lo que estamos observando después de la úvula y lo que está en el fondo, eso es las paredes de la faringe. Y cuando está irritado, muchas veces le dice, tiene una faringitis o las famosas placas en la garganta son infecciones que se ven adosadas a la pared de la faringe. Más común se ve en los niños pequeños. Nosotros nos podemos autoevaluar para saber qué tipo de infección como enfermero estamos sintiendo. Nos vamos al espejo, no miramos. Si vemos muy irritado con mucha hiperemia, o sea, muy irritado la mucosa, con pequeñas petequias o como que está al rojo vivo, por decirlo de una manera más común, ya tenemos que sospechar que tenemos una infección que está bajando de vía superior a vía baja. Por eso por ahí inicia con una pequeña irritación y después se puede volver en algo más, más complicado. Usted también puede autoevaluar a sus niños y demás, así que, pero eso no implica, eso no reemplaza la valoración, no reemplaza al médico, o sea, sí o sí hay que llevar para que tenga un tratamiento médico. No se automediquen, ¿verdad? Vamos a hacer ya un poco de educación social. Y el último orificio es el orificio de la laringe, entonces se comunica con la faringe, con la laringe, y de ahí ya ingresa el aire. Entonces, si nosotros acá, en esta pequeña estructura que ven acá, que parece un hueso, pero en realidad no es hueso, es cartílago, es como una pequeña tapa que cuando nosotros comemos, estamos masticando, movemos la lengua se va hacia atrás. Nosotros tenemos el alimento acá. Ustedes, el mecanismo glosofaringio o el reflejo glosofaringio inicia cuando nosotros llevamos el alimento acá atrás de la lengua. Lo que estimula ese reflejo es que la lengua empuje hacia atrás el alimento y al empujar hacia atrás también empuja esta pequeña lengua, lengüeta en algunos libros llamado epiglotis y cierra el orificio de la de la laringofaringe, la cierra, entonces el alimento no cae hacia adentro, sino que cae hacia el esófago, cae porque se llama istmo de la fauce. Entonces cae y se va al esófago y de ahí al estómago y no nos pasa nada. Pero si justo estamos chismoseando, tomando mate con factura, con galletita y está bueno el chisme y tenemos posta, tenemos un dato posta y estamos hablando, esta pequeña estructura se levanta y en el momento que debería caer el alimento, e irse por el esófago hacia el estómago, termina cayendo acá y comenzamos a toser, a escupir todo porque nos atragantamos. Vuelvo a repetir, lo recomendable es masticar, tragar y después hablar. O lo mismo si le estamos buscando conversación a nuestro adulto mayor que estamos cuidando o a nuestro niño que estamos alimentando que es muy pequeño, no hablarle ni pedirle que repita sonido cuando le estamos dando de comer, que el famoso avioncito, que el trencito y demás. ¿Alguna pregunta hasta acá? Espera que se me fue. Bueno, si no hay preguntas, continúo con la otra estructura, que es la laringe. El esófago lo vamos a ver cuando demos aparato o sistema digestivo. Hasta acá se considera vía aérea superior. Es decir, que toda infección que aparece con tratamiento es hasta la laringe o faringitis, laringitis y demás. Esto también es un tubo que se comunica, a diferencia de la faringe, que era un tubo membranoso, que era de músculo liso recubierto de mucosa, acá la laringe es más bien un tubo cartilaginoso. Usted en la bibliografía van a encontrar que son aproximadamente 8 pares, 2 impares, o sea que son entre 16 y 18 cartílagos
que forman esta estructura que es la laringe. Sinceramente, no es práctico para nosotros saber cada uno, o sea, cada uno de esos pares e impares de cartílago tiene nombre. No necesitan saber todos. Sí tienen que saber lo que es la epiglotis y la glotis, que son la glotis es la estructura o abocamiento donde inicia la laringe, y la epiglotis, epi significa que está por arriba, epiglotis arriba de la glotis, es esa pequeña estructura cartilaginosa que cierra a la glotis, evita que el alimento ingrese al aparato respiratorio de vía inferior cuando nosotros nos alimentamos. Entonces, de todo este tubo cartilaginoso que son muchos cartílagos, nosotros no operamos, sí es importante que sepan de la glotis y la epiglotis, que son las dos estructuras que me van a permitir a mí cerrar la laringe y evitar que el alimento ingrese al aparato respiratorio. El resto de los nombres de los cartílagos, sinceramente, no le encuentro practicidad, que lo estudien. ¿Estamos? Sí, que sepan que la laringe es un tubo cartilaginoso, o sea que está compuesto por pequeñas estructuras cartilaginosas. No es hueso. ¿Vamos? Hueso es una formación de calcio solidificado o segregación de calcio solidificado, que es una estructura densa y rígida. El cartílago no. El cartílago, si bien es una sustancia gelatinosa, ligeramente sólido, o sea que no es hueso, es cartílago. Un ejemplo es, por ejemplo, perdón, el ejemplo sería el esqueleto de un pez, que son estructuras cartilaginosas, son fáciles de romper, son fáciles de triturar, fáciles de romper, a lo que es el hueso de la vaca, ¿estamos? Que es muy difícil, por más que nosotros hagamos hervir, lo pongamos a fuego y demás, es muy difícil deshacerse de esa estructura de formación de calcio densa, ¿estamos? Entonces, no es lo mismo cartílago que hueso, eso le quede claro. Entonces, un cartílago se puede desgastar, endurecer, o incluso volverse más frágil, pero no se fractura. O sea que no quiero escuchar a nadie decir se fracturó la epiglotis porque los asesino. ¿Por qué? Porque fractura hace referencia a la falta de continuidad de un hueso. Los cartílagos se desgastan, se endurecen, disminuyen su tamaño, se vuelven más densos, pero no se fracturan. ¿Estamos? Sí se pueden romper también, pero no se llama fractura. Entonces, este tubo aloja en su interior lo que nosotros conocemos como aparato de fonación, que tiene como función, aparte de dar el paso del aire, proteger a la tráquea del ingreso de cualquier alimento. Pero ¿por qué se llama aparato de fonación? Porque acá se encuentran unas estructuras llamadas cuerdas vocales. Son cuatro, dos son verdaderas, dos son falsas, y son estas cuerdas vocales las que al vibrar por el ingreso de aire es lo que nos permite tener la voz. Por eso es aparato de fonación. De ahí que algunas personas tengan ciertas facilidades, por ejemplo, para cantar, ser tenor o tener la voz de locutor, que llamamos. Bueno, va a depender si estas cuerdas vocales son más gruesas o más finas, es decir, aparte de las cavidades neumáticas. La cavidad neumática me da el timbre, pero la emisión del sonido lo hacen estas cuerdas vocales. Si esta se daña, la persona ya no va a poder formular ningún tipo de sonido, mucho menos hablar.
El proceso de hablar no es solo mover las cuerdas vocales, porque una persona puede mover las cuerdas y gemir, por ejemplo, o salir un roncus, o la misma tos sale a veces con mucho sonido. La persona que ronca, por ejemplo, es una persona que duerme con la boca abierta y se mueven constantemente esas cuerdas vocales. Es decir, que no solamente tiene que estar presente ella, sino que el habla, aparte interviene también la lengua. A las personas que antes se le cortaba la lengua, había castigos en aquella época medieval, dejaban de hablar o le costaba muchísimo la articulación de las palabras. Así que a la hora de hablar es un proceso muy complejo que no implica solo el movimiento de las cuerdas vocales. Ahora, el uso constante de estas cuerdas vocales puede hacer que ésta se inflame y ustedes tengan lo que se llama laringitis. Y cuando se inflama, esas cuerdas vocales se mueven muy poco porque justamente están edematizadas, están inflamadas. Entonces ahí es cuando viene la afonía o la disminución del sonido o de la emisión de la voz. ¿Sí? Estoy afónica porque hablo mucho. Llevo una hora hablando con ustedes acá y me comienza a afectar las cuerdas vocales. A veces lo mismo le puede pasar a los cantantes, lo mismo le puede pasar a la gente que usa constantemente la voz. Estas cuerdas se inflaman y es de ahí donde viene la afonía que se siente. Em, Interviene en el proceso de la tos, cerrando la vía aérea de manera de producir presión necesaria para generar la tos. Luego se abre y permite la liberación de aire de forma brusca que limpia la vía aérea de moco y partículas extrañas. Esto es simplemente para cuando ustedes quieren, por ejemplo, expulsar o le tienen que enseñar a su paciente, muchas veces adultos mayores, a que provoque la tos. Entonces se le pide que contenga el aire, mande la lengua hacia atrás, cierre por un ratito la glotis con la epiglotis y ahí lo que hace es aumentar la presión dentro de la cavidad torácica y después sale de manera violenta. Esto ayuda mucho en la expectoración de nuestro paciente, cuando le tenemos que enseñar a toser para eliminar las secreciones cuando tiene una infección de vía aérea inferior. Entonces, aparte de ser el aparato de fonación, la glotis y la epiglotis, que son lo que quiero, los únicos cartílagos que me importan que ustedes sepan manejar, son pequeñas estructuras de cartílago. Recuerden, no es hueso, son cartílagos. Su única función de la epiglotis, epi por arriba, es cerrar la glotis durante la deglución, o sea, cuando ustedes están tragando el alimento. No cuando el alimento está acá adelante, ustedes lo están masticando. Deglución es cuando ustedes llevan el alimento bien al fondo de la lengua y el alimento ya se va. Ustedes no pueden detenerlo. Una vez que llega ahí, por acto reflejo, la lengua se levanta y manda el alimento hacia atrás. Y el alimento cae. Si no están hablando en ese momento, la epiglotis cierra la glotis y el alimento pasa directamente al esófago y se va a nuestro estómago. Ahora, si se nos ocurre en ese momento hablar, en vez de seguir de largo hacia el esófago, termina ingresando en la cavidad respiratoria y provocando, bueno, la tos o cualquier otra cosa. ¿Alguien quiere hablar? ¿Que prendió su micrófono? Bueno, la glotis, que es el otro cartílago, es la encargada del cierre de la laringe. Ahí se alojan las cuerdas vocales, por eso su importancia. También para nosotros identificar es lo que se llama la zona de la manzana de Adán, que lo vemos más desarrollado en el hombre por una cuestión hormonal y aparte también porque al desarrollarse, volverse más gruesa
más denso ese cartílago, las cuerdas vocales también se vuelven más gruesas. Por eso es que los hombres cambian su timbre de voz y tienen una voz más gruesa, más masculina, por decirlo de alguna manera, justamente por ese desarrollo hormonal. No todos los hombres, la mayoría presentan la nuez de Adán, a otros no están tan desarrollados, por eso que su voz suele ser más fina. Voy a decir una infidencia, pero es, se aplica a hombres y mujeres. La famosa voz de pito es justamente cuando no hay un buen desarrollo de la glotis, ¿sí? Las cuerdas vocales son muy finas, entonces sale la voz muy finita, tanto en hombres como mujeres, ¿eh? Y al contrario, cuando es muy gruesa, la mujer y el hombre tienen la voz más gruesa, ¿sí? Esa voz de locutor que solemos decir sale más gruesa, justamente por el desarrollo hormonal. ¿Estamos? Entonces, eso es susceptible en cualquiera de los dos sexos que tomen hormonas, uno para disminuir o el otro para aumentar o viceversa, puede producir cambios en la voz. Estamos, uno de esos cambios puede ser, lo vemos en nuestros adolescentes. A medida que van entrando en la adolescencia, vamos viendo estos cambios hormonales y uno de los cambios que se da en el varón es el desarrollo de una voz más gruesa y en las mujeres el desarrollo de una voz más fina. Por eso los niños entre 5 y 6 años es un poquito difícil diferenciar si en el teléfono te está hablando una niña o un niño. ¿Por qué? Porque tienen el mismo timbre de voz, la misma tonalidad. Ahora, cuando comienza a diferenciarse hormonalmente es cuando comenzamos a diferenciar los tonos de voz, donde el masculino es más grueso y el femenino es más fino a la hora de emitir el sonido. Pero es una cuestión hormonal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hasta sí. Sheu. Ingrid. Licenciada, una pregunta. ¿Y el hipo por qué sucede? El hipo suele ser una irritación del diafragma. Ah, bueno, gracias. Entonces, lo que provoca es que haya una expulsión violenta de aire, pero es la irritación del nervio frénico que inerva todo el diafragma. Eso ustedes ya lo tenían, ese no dimos la clase, pero sí estaba el power eh, subido en el aula de tronco, ¿sí? El diafragma es el culpable del hipo. Buen día, profe. Buen día. Una consulta. ¿Y Sí, cuando tenía inflamado la garganta, cómo sería? ¿Afónico cuando queda afónico? ahí tenés tres cosas distintas. Cuando es garganta solo suele ser faringitis, no necesariamente te quedas afónico. Ahora, si te quedas Sí. afónico, significa que tenés una laringitis. Se te inflamó la laringe. Ah, Puede, en la sí, mayoría de los casos, como está todo comunicado entre sí, que vos sí. empieces con un resfriado común, o sea, una infección acá en la nariz, una rinitis se llama. Si no tenés un buen sistema de defensa, ese microorganismo va a migrar y te va a infectar la faringe. ¿Por qué? Porque se comunica acá a Ah, través de las coanas. Entonces el mismo moco que vos producís en tu nariz se va a caer por tu faringe, puede ser que el famoso gallo que se tragan, te infecte la faringe. Entonces vos pasaste de tener un resfriado común a tener una faringitis. Si no trataste bien o tu sistema de defensa no es bueno, esa infección va a ingresar a tu laringe. Entonces vos pasaste de tener un resfriado, te dicen, se me complicó mi resfriado, ahora tengo gripe. Lo que está diciendo es que el mismo virus que le causó un resfriado pasó a infectar otras partes, entonces ya se complica y ahí ya se llama gripe. Vamos, la gripe ya es cuando involucra muchas estructuras del aparato respiratorio. Entonces vos puedes empezar con un resfriado común que es solamente la nariz y después tener faringitis, después tener laringitis. O puedes tener solamente faringitis, no te afecta a otras estructuras, o puedes tener solamente laringitis, donde no necesariamente una infección, sino puede ser una inflamación por el uso de la voz. Ya que son gracias, profe. situaciones diferentes, pero a la vez puede estar todo relacionado entre sí.
Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Hola, licenciada. buenos días, licenciada. Levanten la mano. Recuerden eso. Voy a dejar de compartir. Bien. A verme, Sina. Hola, buenas. Yo quería saber si hay alguna diferencia en lo que nosotros llamamos afónico, no sé si está bien dicho, y la disfonia. Sí. A significa sin. Si vos decís afónico, fónico habla de fonación de voz. Entonces, si vos decís afónico, sin voz, la persona no emite sonido, no emite voz. Si decís disfónico, dis significa dificultad. La voz sale atenuada o sale con cierta dificultad o cierto grado de afonía, pero todavía emite voz. ¿Sí? Por eso disfonía es una dificultad para emitir la voz. Afonía, no tenés voz. A significa sin. Esa es la diferencia. Pero en Ok, los dos casos está afectado la laringe, en los dos casos está afectado las cuerdas vocales. ok, gracias, eso quería saber. Gracias, gracias. Ujú. ¿Quién más era un varón quien había hablado? ¿Quién habló antes de Mesina? Que le dije que levante la mano. ¿Sí, Fernando? Licenciada, una pregunta, por favor. Sí. Eh, por favor, nos informa, nos comunica y nos enseña cuáles son las consecuencias de respirar, ¿no? Cuando estamos agitados por algún deporte, por alguna infección, alguna dolencia, alguna patología que tengamos. ¿Cuáles son las consecuencias de respirar por la garganta? Porque cualquier eventualidad queremos acelerar la respiración y lo hacemos tranquilamente por la garganta y no tomamos Ese, conciencia. ese es el acto reflejo que yo le decía a ustedes. Cuando nosotros nos exponemos, por ejemplo, a una gran carrera, no sé, le corremos al colectivo, por ejemplo, y no estás acostumbrado a ese tipo de cosas, o tenés obstruida la nariz, tenés obstruidas las vías aéreas, comienza a disminuir el intercambio gaseoso, comienza a disminuir tu oxígeno en sangre y el cuerpo, tu cerebro, interpreta que te falta aire, pero no sabe por qué vos tenés disminuido el oxígeno en tu sangre. Él sabe que falta oxígeno en la sangre. Entonces, ¿qué hace? Aumenta tu frecuencia respiratoria y aumenta la utilización de músculos accesorios para que ingrese más aire a tu sistema. Ese es el acto reflejo, sobre todo aquel que no está acostumbrado a hacer deporte y le pega un pichón, por ejemplo, le pega un pique de una 2 cuadras nada más y me quedo, parece como que estoy sin aire tratando de meter aire por la boca, pero eso es un acto reflejo, ¿sí? Entonces, si nosotros en el hospital vemos que nuestro paciente está agitado y comienza a querer respirar o comienza a respirar por la boca, a tratar de meter más aire, es porque el cerebro está interpretando de que tiene poca oxigenación en sangre. Entonces, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la ventilación para poder justamente compensar esa falta de oxígeno. El problema es que el cerebro no sabe el por qué. No sabe si tenés obstruida la vía, no sabe si estás metido en el medio del océano, no sabe si estás en una cueva llena de gases tóxicos. O sea, el cerebro no sabe. El cerebro lo único que sabe es que vos no tenés oxígeno en sangre. Entonces hace el acto reflejo de abrir la boca, de abrir para tratar de meter más aire. ¿Vamos? Por eso la persona se ahoga 4 o 5 minutos y automáticamente abre la boca como acto reflejo y el agua ingresa porque el cerebro necesita oxígeno. 4 minutos y nuestro cerebro deja de funcionar, comienzan a morirse las neuronas. Comienzan a morirse las neuronas. ¿Vamos? Entonces el cerebro necesita oxígeno y tiene que dar oxígeno como sea, no le importa. Entonces abre la boca, aumenta frecuencia respiratoria, trata de meter más aire, pero a veces el problema no está en la entrada de aire, sino que está en el intercambio gaseoso. O sea, no se puede hacer el intercambio de gases, pero es un acto reflejo, Fernando. ¿Sí, Dayana?
Buen día, licenciada. Buen día. Yo tengo una consulta y una duda, ya que dijo neuronas. Generalmente nosotros sabemos hasta qué punto abarca las neuronas, sabemos que pueden llegar a ser las neuronas, eso como dijo que se mueren las neuronas y quisiera saber eso, como que, no sé, póngale como los huesos de las manos, que son creo que 27 en total. Bueno, en una manera de decir nosotros sabemos cuántas neuronas tenemos o es curiosidad mía nomás igual. Lo damos a final de la cátedra, pero te respondo. Mira, en teoría nosotros nacemos con millones de células neuronales. Allá en tu época de gestación comienzan a diferenciarse esas células madres y se transforman en células neuronales. Hasta hace unos 20 años atrás se decía que vos nacías con ciertos números de células neuronales y ya no generaba más. ¿Por qué? Porque esas neuronas se vuelven tan específicas y tan buena en la función que cumplen que cuando se mueren no se las puede reemplazar. Hoy se sabe que sí se las pueden reemplazar. Están las terapias de células madre, la terapia de células de extracción de las células del ombligo, perdón, sí, del ombligo placentario. O sea, hay otros tratamientos y podemos generar. Y si bien tus neuronas se vuelven tan específicas que es la razón por la que vos me estás preguntando. Tenés un grupo de células que trata tu curiosidad. Tenés un grupo de células que trabaja con tu memoria. Tenés un grupo de células que trabaja en la formulación de las palabras que vos vas a decir y la forma en la que me acabas de hacer la pregunta. Todo eso está regido por ciertos grupos de neuronas. Entonces, tal vez alguno tiene un familiar donde tuvo un accidente cerebrovascular y la persona dejó de caminar o dejó de hablar o comenzó a hablar de manera incoherente. ¿Por qué? Porque en ese evento cerebrovascular probablemente se hayan muerto células que manejaban el aparato locomotor, células que se dedicaban al habla, células que se dedicaban a la memoria. De hecho, enfermedades como el Alzheimer es la destrucción progresiva de células de la memoria. Por eso una persona con Alzheimer pierde su capacidad de recordar eventos nuevos, de registrar, recordar eventos nuevos y suele quedarse con sus recuerdos más antiguos, incluso llegando a quedarse solo con los recuerdos de su niñez. ¿Por qué? Porque se mueren esas células dedicadas a la memoria. Entonces, tus neuronas se encarga de eso. O sea, todo tu cerebro son neuronas que se encargan de eso. Por eso es que se nos considera la especie dominante justamente por esas capacidades cognitivas que nos dan nuestras neuronas, a diferencia de otros. Usualmente nos comparamos, ¿no es cierto? Pero eh, siguen siendo primitivos adelante nuestro que nosotros podemos modificar nuestro entorno, ¿sí? Nosotros modificamos, creamos, improvisamos. Entonces, eso es lo que nos diferencia del resto de los animales, esas capacidades mentales superiores que le llaman, que nos hacen diferentes en teoría al resto de los animales que conviven con nosotros. No sé si contesté tu pregunta. Igual lo vemos más adelante, ¿eh? Lo vemos más adelante cómo se divide, cómo trabajamos, pero básicamente se encargan de todo en tu cuerpo. Y tenemos millones, millones y millones de Sí, células. sí, me contestó lo que quería saber igual, Pasa que pero igual después yo me voy a adentrar a ese tema. me pierdo y comienzo a hablar, así que no me provocan. Profe, una Gracias, igual, consulta. licenciado. Sí, ¿quién es? Bueno, yo, Aníbal, Sí, cuando nos atragantamos, eh, viste que algunos hacen las presiones en la panza, sí, se llama maniobra de Heimlich. y ese por un lado, y que puede perder uno o la cuerda vocal o no. Y depende del objeto. Depende de qué objeto ingresó al. Si es por ejemplo, la famosa espina de pescado, te puede Eh, realmente perforar y cortar dependiendo en más, no la espina de pescado, porque la espina de pescado es cartílago, dentro de todo se puede, con cierta fuerza se puede romper y extraer. ¿Saben cuál es el problema que puede realmente cortar las cuerdas vocales? El hueso del pollo.
¿Vieron que hay gente que corta el hueso del pollo con cuchillo y quedan las puntas afiladas de los huesitos del pollo? ¿O quedan trocitos afilados de los huesos del pollo? Eso puede llegar a cortar sus cuerdas vocales. En algunos casos se ponen punto y pueden volver a recuperar, pero no quedan con el mismo timbre de voz. En otro a veces es irrecuperable. Pero sí, dependiendo del objeto, te pueden dañar las cuerdas vocales. Hay personas que quedan con mucho dolor e incluso quedan difónicos de por vida, porque va a depender del tipo de objeto que ingresó en tu laringe. Y lo que vos haces con la maniobra de Hemley es aumentar la presión intraabdominal que genera un aumento de la presión torácica para cuando vos genere la tos, se expulse con violencia el objeto que tenés atorado, que casi siempre está ahí en la laringe. Otra consulta. Viste que nosotros tenemos tipo una campanita, puede ser o no, cuando ingresamos. Eso lo vemos en aparato digestivo, no es campanita, se llama úvula. Bueno. La úvula. Gracias, profe. Disculpe. Bueno, veo que algunos están teniendo problemas con la luz, algunos se les cortó, está feito el clima. Vamos a cortar acá y continuamos a las 9. Va a continuar la licenciada Gómez, Yasmín, con lo que es vía aérea inferior, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. ¿Vamos? Así por si ya le vuelve la luz, no se le corta tanto, no gastan tanto batería y demás. Igual, les vuelvo a repetir, está subido el power y está subido un video viejito mío, ya época 2020, por eso van a ver que hay ciertos datos, pero la anatomía es la misma, ¿sí? La anatomía no cambia, no, excepto que nos salga branquias y comencemos a respirar abajo del agua, veo que la anatomía respiratoria no va a cambiar. ¿Estamos? Así que Profe, todo. Sí. eh, yo llegué a hacer el cuestionario, pero quise bajar y ya no pude bajar más ayer. Ah, bueno, ese pequeño con el cuestionario. Ahí justamente Yasmín estuvo corrigiendo, la licenciada Gómez estuvo corrigiendo. Algunos le mandó a rehacer. Chicos, a los que se le mandó rehacer o se le pidió que vuelvan a subir es porque el formato en el cual ustedes presentaron no se pudo leer. O sea, no lo pudimos bajar, no lo pudimos visualizar en el aula. Yo sé que hay muchas aplicaciones, pero fíjense porque las aplicaciones muy nuevas no todos tenemos em, ese tema de, no todos tenemos las nuevas aplicaciones y no todos los dispositivos lo aceptan, ¿sí? Lo ideal sería que cuando ustedes descarguen, lo hagan en el formato PDF. En YouTube te enseña cómo hacerlo si no lo saben, sino a la hora de guardar, ustedes lean abajo, aparte de buscar en la sección donde van a ir, dice en Word, en PDF, algunos vienen en ODT, ese tipo de formato no lo permite, no nos deja bajar el sistema, ¿sí? Así que tengan en cuenta. Otro. Hay a otros que se le mandó rehacer porque lo que contestaron no estaba acorde. Y de hecho, a ver, si van a usar ChatGPT, tengan la decencia mínimo de cambiarle el formato. O sea, era, es más, nosotros tocamos el link y nos llegó a la página de la cual ustedes hicieron el corte y pegue. O sea, no es la idea. La idea es que ustedes busquen la información, porque yo les dije, pueden buscar en libro, pueden buscar en página, traten de evitar el rincón del vago, traten de evitar Wikipedia, pero respondan con sus palabras y en algunos casos pidió que se explaye mejor. ¿Por qué? Porque contestaron una línea de 4 palabras. O sea, hay gente que no contestó nada y hay gente que puso un testamento, pero era un copy-pegue de otra página. Chicos, el aula a nosotros nos advierte de esas cosas. El aula sí, hay gente que contestó bien, Quiñones. Hay gente, ella le puso excelente, le puso todo. O sea, se vio la diferencia entre el que formuló solo, el que hizo el copy-paste y el que leyó y puso 3 palabras. Buenas, ¿cómo están? Soy Yasmín Gómez. Chicos, yo estuve corrigiendo ayer sus trabajos. Hay alumnos a los que le mandé a subir de nuevo
Primero, como dijo la licenciada, porque le faltaba, yo no podía visualizar, entonces le mandé a subir de nuevo. Todavía no habilité para que los vuelvan a subir. A algunos sí le estuve respondiendo ayer hasta más o menos las 10 y estuve habilitando manualmente a los que me iban hablando, pero ahora al mediodía les voy a habilitar a todos para que lo vuelvan a enviar. Nosotros cuando le ponemos los trabajos ponemos para que ustedes puedan mandar en cualquier formato. El problema es que a veces podemos visualizar en cualquier formato y a veces no. Y algunos pusieron el trabajo y quedó un borrador no enviado. O sea, el trabajo está, pero no está enviado. Entonces yo no lo puedo ver. Entonces, lo ideal sería que se fijen a la hora de enviar eso y después lo otro. Eh, Chicos, nosotros estamos en la universidad, es educación superior, y entiendo por ahí el apuro, el que estén con muchas materias, pero mínimamente una carátula, el texto justificado, bien enviado. Por qué les decimos esto? Lo mismo que con las inteligencias artificiales y demás. Ustedes nos ven hoy en anatomía nosotros, pero más adelante nos van a encontrar en otra materia. Sin ir más lejos, me pueden encontrar a mí en el segundo semestre en fisiología. Entonces, para nosotros es muy importante las respuestas de ustedes a la hora de responder un trabajo práctico. Ahí nosotros vemos si ustedes están aprendiendo o no, si están leyendo o no, si se están fijando o no. Está bien que usen la inteligencia artificial, pero eso debería ser un soporte, no todo el trabajo, cuando tampoco vemos que es necesario que la usen de sobremanera porque estamos sabiendo qué es el material que le estamos subiendo. Entonces, a los chicos que se les mandó a rehacer, reháganlo de una manera en la que fíjense qué contestan, qué no contestan. Por ejemplo, se le preguntó qué eran las articulaciones, la unión entre dos huesos, me contestó uno. Cada uno sabrá, pero yo no, nosotros no podemos aprobar esas cosas. Ustedes son estudiantes universitarios, están en la educación superior, van a ser profesionales. Hay cosas que ya no se pueden aceptar, que ya no son admisibles. Bueno, em, te pregunto, Jazz, ¿cuántos entregaron el trabajo? Ahí te digo cuántos entregaron. Porque hasta ayer había 89 de 250 y era hasta hoy. Yo a ustedes quedamos, porque quedamos en la clase anterior de que íbamos a usar este trabajo como nota. Sí, no el anterior porque el cuestionario anterior fue horroroso. Ustedes me dijeron que no ponga esas notas. Entonces yo le dije a usted que iba a tomar este trabajo como nota. Entonces, si no entregan el trabajo, no están obligados, es su responsabilidad. Pero sepan que, 171 entregados y hay 31 trabajos que están en borradores. O sea, están, pero no están enviados. bueno, ahora le armamos un grupito a eso y los habilitamos al mediodía. Solamente a esos 31. El resto Solamente que no entregó, el resto que no entregó, son ya casi 40 y largo, si llegan a promocionar, no van a tener acceso a la promoción. ¿Qué significa? Que si sacan 8, 9, 10 mañana en el examen y no está entregado este trabajo, ya perdieron su promoción, porque es el primer trabajo que a ustedes se les dijo que iba a llevar nota. O sea que mínimamente debería haber estado entregado. Allá aquellos 31 que quedaron en borrador lo van a entregar, a lo que se va a hacer lo mismo. Pero ahí ya, ahí nada más nos está diciendo que 40, 45 y si no es más, no entregaron. Hasta hoy 7:50 tenían para entregar. Casi una semana para hacer el trabajo, ni siquiera se le puso de un día para el otro. No sé quién levantó primero. Creo que fue Milagros. Hola, licenciada, ¿me escucha? Sí, te escucho, Milagros. Eso quería hablarle porque yo entregué el trabajo, pero estaba en borrador y recién me fijé porque estaban hablando, entonces me fijé y estaba en borrador. Recién lo envié, era para decirle eso nomás, pero yo ya lo había entregado, pero acá me dice que fue entregado la tarea fuera de términos. No te preocupes, porque justamente eso a nosotros nos dice. El que estaba ahí, Yasmín ya tiene la lista de quién tenía en borrador, quién tenía que rehacer, quién tenía. Ella ya tiene la lista, por eso le estamos diciendo que a los que no pueden subir se les va a volver a habilitar el tiempo para que suban o vuelvan a resubir. Si vos pudiste subirlo, genial. Te va a decir fuera de término porque justamente estaba en borrador. Vamos, pero ya está entregado. Estabas en el grupo del borrador, digamos.
Dale, muchísimas gracias, Hermosí, licenciado. Sí, Lick, recién acá en comentarios de retroalimentación en, en el aula virtual me puso que la entrega se encuentra en blanco, pero yo cuando abro el documento sale todo lo que escribí, todo lo que contesté. porque debe estar en un formato tipo blog que no admite el aula. Lo que ¿En qué O ustedes lo, tienen que formato tengo hacer, que subir? yo ahora les habilito para que vuelvan a subir el trabajo. pero es subir, Ah, no lo escribas, subilo. O sea, transformarlo a PDF y subirlo. Lo ideal sería sí, PDF. está transformado, pero no sé por qué abre como si fuera un documento de texto, no como PDF. Claro, y eso es lo que el aula virtual a veces lo deja en blanco. Es como que vos pusiste un link de una página. Ah, Entonces a nosotros no ok. nos deja ver. ¿Tengo que pasarlo a PDF entonces? Lo ideal sería PDF porque es el formato, es un formato que tiene muy pocas modificaciones en el sistema. O sea, son muy pocos las aplicaciones que él tiene en PDF. ¿Sí? Es un formato bastante, ay, no es centrado la palabra, sino bastante común. Pero, por Ujú, ejemplo, Word tiene muchísimas aplicaciones y hay muchas otras aplicaciones, por ejemplo, documentos ODT, que son como Word, o sea, vos trabajás en tu computadora como si fuera un Word, pero cuando subís el documento, ese formato ODT lo transforma en otra cosa. Y si vos no tenés, si no todos tenemos esas aplicaciones para trabajarla, ver, visualizar, entonces queda como que el trabajo no está entregado o no se ve. Entonces no lo podemos leer. sí, está bien, Link. ¿Sí? O sea Gracias. que por eso lo ideal sería PDF porque son muy pocas las aplicaciones que hay de PDF, ¿sí? Como que siempre vas a encontrar el mismo formato, Adobe, Acrobat, son muy pocas las aplicaciones para leer PDF, entonces la mayoría tenemos esas aplicaciones, pero para leer Word hay un montón. Y hay muchas páginas que trabajan como Word, pero no son Word. En mi caso, hablando desde mi punto de vista, yo no tengo, no tengo Office 360, no tengo Microsoft Office, sino que tengo otro que se llama Office Link y me guarda en el formato ODT. Yo tuve muchísimos problemas, me tengo que fijar, cambiar el formato de, bueno, yo, dado mi error y tantos problemas que me trajo, yo ya descubrí cómo tengo que guardar dentro de esa aplicación. Por eso es que muchos creemos que bajamos un Word, pero no estamos trabajando en un Word, sino que es una página similar y a la hora de guardar el documento te guarda en cualquier otro formato menos en el Word o un Word, digamos. No sé quién vino. Pilar, Martina. Hola, licenciada, buen día. Le quería comentar que a mí también me aparecía como que estaba en borrador mi trabajo, pero Algún paso te olvidaste. A veces pasa, no sé si trabajan con celular o cuando trabajas con celular, a veces el celular no te baja toda la página y te queda el botón de enviado en un rincón oculto y vos salís y te queda como no enviado. Si trabajas a veces en la computadora y tenés muy grande la computadora, depende de cómo estés configurado tu computadora, tenés el zoom muy grande, también suele quedar oculto el botoncito de enviar. Entonces bajen toda la página y asegúrense de que pongan el botón de enviar No, el, y ahí estuve mirando que también Martina mandó en otro archivo. También me sale blanco su documento. ¿viste? Trata de, si vas a reenviarlo, reenviarlo en otro formato, Envió Martina. 40 minutos después de la fecha límite porque estaba en borrador claramente y está también en otro formato, también está en blanco. Ujú. Bueno, Profesora, fíjate eso. el mío bueno, también. entonces, disculpe, licenciada, vuelvo a enviar entonces, pero lo transformo en formato PDF nomás. Por favor, Claro. por favor. Si Bueno, vos no tenés la aplicación de PDF, ahí pones en Google, Edge, Bing, no sé qué manejas como, o Mozilla o cualquiera de esas buscadores, pone transformar documento Word en PDF. Y después de ahí de tu computadora donde vos lo tengas guardado y te transforma en PDF y lo descargas. Y una vez que esté descargado, ahí recién lo subís. Porque si no, no bueno, lo vamos muchas a poder leer. gracias. De todas Prado. maneras, Muchas hay gracias. algunos que sí pude ver, algunos que estaban en blanco sí me dejó descargar, pero hay otros que directamente no. Ah, Claro. eso sí.
vos debes tener una aplicación similar, por eso te dejó descargar y poder verla. Pero si no tenés todas las aplicaciones, no la vas a poder ver, Yasmin. Ponce, Buen Profe, día. ah, Yo espere, quería levanten la consultar. mano, espere, levanten la mano para poder organizarnos. Ponce, Pilar, bájame tu mano si ya terminaste tu consulta. Sí, Ponce. Quería consultar sobre mi nota, porque ¿cómo es? Bueno, uso regular y considerando yo creo que contesté bien, porque es más, después confirmé los apuntes, digamos, y creo que contesté bien. No sé si por ahí la forma en la que formulé la respuesta, pero creo que está bien. No sé Hace si tu eso... consulta por privado, entonces Ok. vemos tu trabajo y te contestamos de manera particular a vos después de volver a leer tu trabajo, ¿sí? Manda tu Yo consulta en tengo, Ah, el bueno, aula. dale. yo Manda tu tengo, yo consulta. tengo, yo Sí, tengo pero igual el trabajo, de hecho acá la vista, contestale en así que privado. le paso, sí, Sí, le paso contestale en privado, la por favor. devolución. La devolución, hacerlo en privado, Jazz. Dale, Todo gracias. aquel que tenga duda con respecto a la nota o la razón por la cual se le puso esa nota, consulte por privado y se le va a dar las nociones por privado. ¿Vamos? pro- Igual, si profe, querés poner tus trapitos acá al sol, decir que sí, te ponemos todo. Pero yo creo que lo ideal sería que usted hagan su reclamo a través del aula virtual y se le contesta a usted de manera particular. profe, Sí, a mí me mandó un blanco, o sea, tengo que volverle a rehacer, bueno, dale. Por favor, cambiarlo a formato PDF. ¿vale? Rodríguez, Buen día, profe. buen día. Eh, ¿Cómo es? Yo lo hice en Word y lo quise convertir en PDF. Me dejó, lo guardé, pero a la hora de enviar el trabajo no me aparecía, como que lo descargué, digamos, lo envié en Word. Espero que lo puedan leer, solamente eso era. Y si no te reclamó, debe estar para terminar de revisar. Sí, Ok. lo que se quieran desconectar, vayan desconectándose y nos volvemos a conectar a las 9. Yo estamos acá resolviendo este problemita. Cintia, si vos tenés alguna duda con la nota que se te puso, que en realidad no se puso valor numérico, sino que se puso regular, aprobado, desaprobado, excelente. Si vos tenés alguna duda con eso, pregunta por privado por qué. Bueno, si es excelente, no creo que tengas alguna duda. Hiciste bien tu trabajo. Pero si todavía no te corrigió, recién terminaron de entregar algunos grupos, capaz es que el tuyo quedó ahí sin corregir todavía, danos un poquito de chance, no vamos a terminar de corregir. Sí, Prado, que de hoy que tiene la mano levantada, Prado. Sí, ya me cansé, no importa, no hay problema. Menos mal que no tenés en realidad Prado. Pero no, sos una de las Yo personas también lo más guardé, correctas que tengo en el grupo, por eso, sí, disculpa. Siempre te mantengo, yo te mantengo porque sé que no me vas a hablar hasta que yo no te diga, así que disculpa. también lo mandé en Word, espero que me conteste y después en todo caso lo mando en PDF. Espera que te conteste. Si ella te dice, si no quedó en Le pongo borrador, carátula, moñito, todo el entonces tema. debe ser uno de los pocos que ella me dijo que mandaron correctamente. No, o sea, no le puse carátula, por eso Ah, digo, le entonces no pongo fuiste uno de los carátula. correctos entonces. Pero Perfecto. Pero vamos, a ver, esto no es para rehacerlo. El que mandó a rehacer, lo rehace. Si no te mandó a rehacer, el contenido estaba correcto. Lo que se le pide es que esto va a volver a pasar, esto vamos a volver a hacer otro trabajo así. Sepan que en la universidad no es mandar un papel con las respuestas, sino que cuando ustedes tienen algo que elaborar, lo tienen que hacer de manera correcta, es decir, que tenga una carátula con su nombre, porque por ejemplo, en algunos casos se pudo leer dentro de la misma plataforma y en otros tuvimos que descargar. Y cuando descargas el documento te aparecen las respuestas. Entonces tenemos que salir a buscar a quién pertenecía ese trabajo que acabamos de descargar. Entonces lo ideal es que tengan una carátula, un nombrecito, una firma ahí digital en el fondo, cosa de saber quién es. no hay problema. Gracias. Nena. No, no, Evelyn no se terminó de corregir todavía. Ahí estoy leyendo el chat. Ah, eso te estaba por decir. Sí, Jonathan. Estaba en borrador seguramente, por eso recién ahora te sale fuera. El que está en borrador, mande, chico, mande.
Si no lo podemos leer, le avisamos y si no, vemos. Sí. A ver, ¿quién levantó la mano? Milagros, usted ya habló ya, Milagros. Tania, Palacios. Hola, licenciada. Hola. Yo no me voy a poder conectar después o sea, a las 9. Ah, bueno, está bien. Bueno, Igual está el ya Word. dejé la asistencia igual. Ujú. Bueno, no hay problema, Palacio. Gracias por avisar. Milagro, ¿vos querés preguntar algo más? Romero, Sí, Jiménez. licenciada. Quería saber a qué horario más o menos va a habilitar el aula para volver a enviar porque envié, pero después me dice que no puedo enviar. Por eso, Después del mediodía empiezan a fijarse porque cuando yo voy corrigiendo, a algunos tengo que volver a mirar, les voy a ir habilitando de manera individual a los que estaban. Solamente a los que le mandé a rehacer, al Vamos a resto no. armar un nuevo grupito. ¿Sí? Sí, bueno, Van a dale, entrar en muchísimas un grupo que se gracias. llama Rehacer y ahí ustedes van a poder ingresar. Pero estén atentos al aula virtual porque tenemos que terminar. Bueno, nos conectamos a las 9. Ya va a terminar la última parte, que es lo de tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. ¿Vamos? Así guardamos un poco de batería y demás. A las 9 o un poquito más tarde, Yasmín. Pues vos 9 y también cuarto. estás sin luz. Sí, yo también estoy sin luz. 9 y cuarto. Y Estás sin luz. Bueno, 9:15, chicos, entonces nos volvemos a juntar. Y únanse lo que pueden, ¿eh? Listo, chao, chao. Yo los desconecto desde acá.